Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco López y vamos a comenzar la sesión del día de hoy, sábado 24 de mayo del 2025. No es a la hora exacta de la hora del este porque, como dijimos, va a ser grabado. Y vamos a continuar con el episodio 3. Muy bien, comencemos. El tema a tratar el día de hoy en las Crónicas del Pensamiento Crítico, primera temporada, es un tema que para muchos es polémico y para otros no, que es la Biblia y la evolución. Muchas personas quizá pueden pensar que hay una contradicción entre la Biblia y la evolución, y efectivamente lo piensan así, mientras que otras personas ven las cosas con una óptica totalmente diferente. El presente podcast del día de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Uno, refiriéndonos concretamente en la parte bíblica, una primera parte, y una segunda parte sobre las bases científicas de la evolución. Lo voy a hacer en un lenguaje sencillo, concreto. Si hay preguntas al respecto, ya saben, me las pueden hacer enviar y yo los puedo responder mediante Reels. O quizá en la siguiente sesión. Muy bien, vamos a comenzar. Antes aclarar, hacer una aclaración, que este podcast es dirigido para todas las personas, sean creyentes, no, sean cristianos, creyentes no cristianos. Dentro de los creyentes cristianos va para todos, ¿no? Católicos, no católicos, pentecostales, diferentes denominaciones, ¿no? Testigos de Jehová, etcétera. Y también va dirigido para personas que no son creyentes, o sea, para personas que son agnósticas y personas que son ateas. Va para todos. Acá no, como es un pensamiento crítico, nosotros no nos podemos sectarizar o tomar una de las tantas posiciones que hay, sino que lo dejamos todo al pensamiento libre. Bajo ese sentido y bajo ese criterio, vamos a comenzar con estas pequeñas reflexiones. Comencemos con la Biblia. Hay dos nociones sobre la Biblia, dos formas de ver la Biblia, y ninguna se contradice con la otra. Para los cristianos, o sea, para los teístas cristianos, sean de diversas denominaciones, católicos o no católicos, la Biblia es la palabra de Dios. Pero para otros teístas, como por ejemplo musulmanes, budistas, hinduistas, etcétera, o también para los mismos ateos y agnósticos, la Biblia es un libro religioso, es un libro estrictamente religioso. Y ambas posiciones se complementan, ¿no? Porque un libro religioso también puede ser la palabra de Dios. Entonces no estamos poniendo ni una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común la palabra de Dios con el libro religioso? Es que ambos tienen que ver con Dios. Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra Biblia, inmediatamente nos va a venir a nuestra mente la palabra Dios. Y si somos creyentes, así seamos creyentes o no, va a estar la palabra Dios. Entonces, la Biblia es algo que tiene que ver con Dios, pero el Dios del cristianismo. Porque para los musulmanes, Dios es Alá, y no es bíblico. Para los judíos, el Dios de los judíos se basan en la Torá, ¿no? Se basan en la Biblia judía, vamos a decirle, que viene a ser parte del Antiguo Testamento cristiano, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos interpretaciones de la Biblia. Seas cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, hay dos tipos de leer la Biblia, dos interpretaciones. Por un lado está el literalismo bíblico mal aplicado, le llamo yo. Ahorita voy a explicar en qué consiste. Y por otro lado está la lectura teológica contextual y simbólica. Ujú.
¿Qué viene a ser el literalismo bíblico mal aplicado? Viene a ser tomar al pie de la letra, de manera literal, todas las palabras de la Biblia, de manera literal. Podríamos decirlo de manera sectaria. Mientras que la lectura teológica contextual y simbólica reconoce que la Biblia enseña verdades espirituales, mientras la ciencia explica cómo funciona el mundo físico. Esa es la diferencia. Entonces, las personas que son literalistas bíblicas, ellos obviamente van a negar la teoría de la evolución por más evidencias que se presenten. Mientras que los teístas, que tienen una lectura teológica, no los creyentes, que tienen una lectura teológica, contextual y simbólica, van a reconocer que la Biblia enseña verdades espirituales, mientras que la evolución vendría a ser una explicación de cómo funciona el mundo físico. Entonces, dos son formas de ver las cosas, o sea, no todos los que creen en Dios están en contra de la evolución. Hay una gran cantidad de personas que creen en Dios que reconocen las evidencias de la teoría de la evolución, mientras que otras personas no. Yo no estoy diciendo quién o cuál está equivocado o no. Solo estoy mencionando ambos puntos de vista. Ujú. Entonces, yo tengo una conclusión, que la Biblia no es un libro de ciencia. Y en ese momento estoy asumiendo una posición teológica, teológica, contextual y simbólica. La Biblia no es un libro de ciencia, obviamente. No. La Biblia es un libro de fe. Para los que creemos en Dios, es la palabra de Dios, pero es un libro de fe. Y vámonos a la Biblia directamente. Vamos a analizar hacia algo rápido. Los que tienen su Biblia la pueden agarrar. Yo tengo la versión Dios habla hoy de la Biblia, que es una versión ecuménica, pero otros pueden agarrar la Reina Valera, otros la Reina Latinoamericana. Las personas bilingües pueden agarrar la versión King, ¿no? James King. Entonces vámonos a la segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esa es una de las últimas cartas que hace Pablo. No me acuerdo si es la última, pero es una de las últimas que hace Pablo antes de morir, ¿no? Capítulo segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿no? Como bien sabemos, algo rápido, quiero contextualizar para no hacer citas descontextualizadas, ¿no? No, la segunda carta de Timoteo, yo la he estructurado de la siguiente manera. No solamente yo, sino también las interpretaciones que dan en las explicaciones bíblicas de la Biblia, Dios habla hoy, la Biblia de estudio, ¿no? Primero comienza con un saludo, luego de una acción de gracias, luego Pablo de un testimonio cristiano, luego habla de un buen soldado de Jesucristo, luego hace una exhortación a Timoteo, luego del anuncio de los tiempos finales, luego da recomendaciones a Timoteo, luego da instrucciones y noticias personales y luego da saludos y bendición final. En este caso, este capítulo 3, versículo 16, es parte de las recomendaciones que Pablo da a Timoteo, ¿no? Da unas instrucciones y noticias personales a Timoteo, el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer el versículo 16, dice, ya lo encontré, capítulo 3, versículo 16, que habla recomendaciones a Timoteo, ¿no? Versículo 16 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Vida de rectitud. Estamos hablando de vida espiritual, ¿no? ¿A qué conclusión puedo llegar con esta cita? Que eh, habla de toda escritura está inspirada por Dios, ¿no? Podemos ver que la Biblia enseña quién creó y para qué, pero no el cómo y el cuándo, con una precisión científica. Entonces acá podemos diferenciar. La ciencia no puede resolver todos los problemas. Igual, la evolución, al ser una teoría científica, no resuelve todos los problemas. La evolución no te explica
ni el por qué, ni el para qué. Y ese es un error que me parece que tienen muchas personas que se han vuelto muy fundamentalistas con una lectura de la Biblia, con un literalismo bíblico, ¿no? Que confunden y piensan que eh, la teoría de evolución explica un por qué y un para qué, pero no es así. La evolución no explica ni el por qué ni el para qué. Eso de acuerdo a nuestra fe, en mi fe es la Biblia, para otras personas puede ser el Corán, para otras personas puede ser el Cenabesta, etcétera, etcétera. La evolución no explica el por qué y el para qué. La evolución lo que explica es el cómo y el cuándo, y de una manera aproximada, no exacta, porque siempre la ciencia tiene un margen de error. ¿Sí? Entonces nosotros podemos aceptar que Dios puede haber usado los procesos naturales como la evolución para llegar a llevar a cabo su propósito creador. Esa es la forma como yo interpreto eh, estas palabras de San Pablo, ¿no? Lo estoy interpretando bajo mi punto de vista. O sea, en la Biblia en ningún momento hay una parte que diga la teoría de la evolución es incorrecta o es un error. Yo les invito a que revisen la Biblia y ni siquiera se menciona la teoría de la evolución tal como la conocemos. No se menciona. Les invito a revisar, ¿no? Yo he tenido la suerte de leer toda la Biblia. Es un libro muy hermoso, muy hermoso. Pero es un libro que si bien en ciertas partes hay cuestiones históricas, es un libro de fe. No puede ser usado como ciencia. Quizá como una referencia, sí, pero hay que desligar, ¿no? La Biblia en sí es un conjunto de libros y hay cuestiones que son poéticas, como a mí me encanta el cantar de los cantares, los salmos, ¿no? Hay partes que son mitológicas, que vamos a hablar ahorita de eso. Hay partes que son, sí, de consejos, de cómo llevar la vida de acuerdo a la fe. Y hay pequeñas partes que también sí son históricas. Pero hay que contrastarlo con la evidencia histórica real y concreta, ¿no? Entonces, la Biblia como un libro de fe, como la palabra de Dios, y para otros como un libro religioso, de acuerdo a la óptica, de acuerdo al lente que nos pongamos, nos dice el por qué y el para qué. Y lo seguimos como una cuestión de fe. Mientras que la teoría de la evolución nos dice el cómo y el cuándo. ¿Ok? Vamos a una segunda conclusión que he podido llegar. El lenguaje del Génesis es simbólico y poético, para mí, no, no es literal, ¿no? Y ahora para las personas que quizá no han leído la Biblia, yo me voy a tomar el tiempo en este podcast de leer esta parte, porque es la piedra fundamental de la teoría creacionista, ¿no? En el sentido siguiendo una línea de literalismo bíblico, ¿no? Porque hay otra forma de teoría creacionista que se basa en la evolución que les voy a explicar, ¿no? Hay en estos momentos una fusión, una unión de la teoría creacionista con la teoría de la evolución. Pero hay personas que, por una cuestión de fe, prefieren cerrar sus ojos a la ciencia, cosa que no está mal en su punto de vista y se respeta, ¿no? Y se basan en lo siguiente. Entonces, vamos a leer el Génesis, y le voy a abrir la Biblia, y es importante para que también lo escuchen las personas que quizás no han leído la Biblia, porque esto va para todos, y puedan comprender un poco mejor a una persona que sea filósofo, ¿no? O que tenga un pensamiento filosófico, pero no ha tenido, no ha podido leer la Biblia, vamos a leer. Entonces vamos al Génesis, el capítulo 1, vamos a leer los capítulos 1 y 2, ¿ok? Muy bien, Génesis capítulo 1. Y quiero que se concentren al escuchar para que ustedes también se pongan a pensar de manera crítica, ¿ok? Vamos. Capítulo 1, la creación, ¿no? En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces forma alguna. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ok? Me estoy basando en la versión Dios habla hoy. Quizá hay una interpretación de traducción parecida en otras versiones, ¿no? Como latinoamericana, Reina Valera, James King, etcétera, ¿no? Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día.
y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Hasta acaba el primer día. Un rato quiero ver si se está grabando. Sí, sí se está grabando. Perfecto. Ok. Después Dios dijo, haya una bóveda que separe las aguas para que queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó encima. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, júntense en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo para que aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra, y a las aguas que se habían juntado las llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, haya lumbreras en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos lumbreras, la grande para alumbrar el de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas, y puso Dios las lumbreras en la bóveda celeste para alumbrar la tierra, de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo, produzca el agua toda clase de seres vivos, y haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los seres que el agua produce y que viven en ella, y las aves. Al ver Dios que todo estaba bien, bendijo a los seres que había hecho. Les dijo, tened muchas crías y llenad los mares, y haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo, produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre, será semejante a nosotros, y tendrá poder sobre los peces, las aves y los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tened muchos, muchos hijos. Llenad el mundo y gobernadlo. Dominad sobre los peces, las aves y todos los animales que se arrastran. Después les dijo, mirad, yo os doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso os servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves les doy la hierba como alimento. Así fue, y vio Dios que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Ahí termina el capítulo 1. Ahora continuamos con el capítulo 2, que los primeros 4 versículos es como una continuación, ¿no? Habla ya del séptimo día, no del sexto, sino del séptimo. Y luego ya después, a partir del versículo, parte del versículo cuarto y a partir del versículo 5 de este capítulo, ya habla una segunda versión de la creación, porque hay dos historias sobre la creación, ¿no? Continuamos con el capítulo 2. El cielo y la tierra, todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y allí termina el no, el parte del capítulo 2, el versículo 4, hasta es la mitad del versículo 4 del capítulo 2 de la Biblia. De ahí continuamos con la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5 para adelante, donde comienza como una segunda versión de la creación. ¿Ok? El hombre en el jardín de Edén. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra,
Y ahí termina el versículo 4 y comienza el versículo 5 para adelante, ¿no? Aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua, que la regaba completamente. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban daban fruto bueno para comer. Y en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y que de allí se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la región de Avilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino, y también hasta allí resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón, G de gato y latina H-O-N, N de nana, ¿ok? Y es el que rodea toda la región de Cus, C-U-S. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Actualmente se conocen dos ríos, ¿no? Sabemos la existencia del Tigris y del Éufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si comes ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y todos los animales salvajes, y ese nombre les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, que al verla dijo: esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de verse así. Y ahí termina el capítulo 2 y luego comienza ya lo de la serpiente, ¿no? Y todo lo demás que ya se conoce. Muy bien, ¿por qué he leído estos dos primeros capítulos? Quizá me he tomado tiempo en esto, para que las personas que quizá no conozcan la forma de la creación literal, ¿no? La teoría literalista de la creación, entonces tengan en consideración esto y puedan ver los fundamentos directamente de la fuente original, que es la Biblia, ¿no? Esta vez en una traducción al habla hispana, en español, y la versión de estudio Dios habla hoy, ecuménica, ¿no? Que pudo ser utilizada tanto por católicos como personas que no son católicas, ¿no? Por eso en esa Biblia a Dios se le llama el Señor o Dios, no se le dice ni Jehová ni Yahvé. Pero en las denominaciones protestantes o reformistas le dicen Jehová, mientras que los católicos le dicen Yahvé. Pero al final es Dios. Entonces por eso en esta Biblia es una versión ecuménica, que pueden leer las personas, sean reformistas o no reformistas, incluso hasta contrarreformistas. Muy bien. Y justo me acordé de la costilla, ¿no? En Perú, en mi país, a las enamoradas le dicen tu costilla. Uy, ¿cómo está tu costilla? Dice. Y sale de aquí, ¿no? Porque en base a la costilla forma la mujer. Entonces podemos ver de que si nosotros tomamos de manera literal las dos versiones, podemos ver una contradicción, ¿no? Por un lado, en la primera versión de la creación,
primero crea a los animales. Y en la segunda, primero al hombre y después a los animales. Entonces, ese es uno de los problemas de tener una visión literalista, ¿no? De tomar la Biblia de manera literal, ¿no? El literalismo bíblico, que incluso es muy mal aplicado, ¿no? Yo le llamo literalismo bíblico mal aplicado, le llamo yo. En cambio, si tenemos una lectura teológica, y contextual y simbólica, nosotros podemos llegar a muchas conclusiones sin literalismo. Por ejemplo, el mensaje de Dios en estos dos primeros capítulos es que Dios creó al ser humano valiéndose de las fuerzas de la naturaleza. Como dice, ¿no? Creó del lodo a los animales. Ahí está, mire, justo voy a regresar aquí. Eh, a mí no me gusta ser literal, especialmente en cuestiones religiosas, ¿no? Ni en lo científico, ¿eh? Ni en lo científico, uno no puede ser tan literal. Aquí está. Aquí está donde estaba lo que vimos hace un momento. Y Dios el Señor formó de la tierra a todos los animales y las aves. Es Génesis capítulo 2 a partir del versículo 19. ¿Ya? Y Dios el Señor formó de la tierra a todos los animales y a todas las aves. Formó de la tierra, o sea, se valió. ¿No? Entonces le estoy dando un poquito de literalismo, un poquito, a una cuestión que tiene que ser interpretada de manera contextual, ¿no? Eh, una lectura teológica, simbólica. Entonces yo no estoy hablando nada, no estoy profanando al decir en ningún momento que esta parte del Génesis tiene un lenguaje simbólico y poético, ¿no? Como veremos más adelante en el podcast, en las tablillas de la creación, podemos ver, vamos a explicar ciertas similitudes, ¿no? Cuando hablemos de las tablillas de la creación, en un episodio posterior a este, que hay con esta parte simbólica, hasta mitológica. Ahora, que un mito no quiere decir que sea algo inventado, no. Los mitos tienen muchas cuestiones que salen de la realidad, ¿no? Muy bien. También quiero llegar a Segunda de Pedro. Vamos a buscar Pedro. Pedro está casi al final. Creo que me pasé el Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Se los voy a leer y de ahí lo voy a explicar lo que entiendo. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 8. Cuando habla sobre el regreso del Señor. Además, queridos hermanos, no olvidéis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es a lo que quería llegar, ¿no? No hay personas literalistas que dicen de que se creó en 7 días, pero luego tú les enseñas Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 8 y puedes hacer de repente un cálculo como si fueran no 7 días, sino 7000 años. Pero acá vamos de nuevo a que no podemos tener una interpretación literal de la Biblia. No podemos caer en el literalismo a la hora de leer la Biblia. Si queremos hacerlo de una manera más objetiva, ¿no? Eh, Como vimos en los procesos académicos, en los dos anteriores episodios, estamos hablando que el universo tiene millones de años, ¿no? Igualmente la Tierra tiene 4,5, 4,6 aproximadamente eones, ¿no? Que viene a ser entre 4500 o 4600 millones de años. Entonces aquí no podemos ser nosotros literales, ¿no? ¿Qué más comprendo? Que elementos como la serpiente, los árboles, bueno, la serpiente viene en el capítulo 3, ¿no? No lo leí, pero les invito a que lean el capítulo 3, que continúen. Los árboles, el fruto prohibido, son señales de un lenguaje figurado no literal. Entonces Génesis no está describiendo una cronología científica, ¿no? Sino que explica realidades espirituales profundas, como por ejemplo la relación con Dios, la obediencia a Dios, ¿no? No se trata de repente, y disculpen por mi muletía del no.
No se trata específicamente de que se desobedeció a Dios, ¿no? Sino de la relación con Dios, el por qué se desobedeció. No del cómo, sino el por qué. Continuemos con un punto 3 que me parece muy interesante, que he llegado a ese análisis, que es que la evolución no niega a Dios. La evolución puede ser un medio de creación. Y acá sí voy a ser un poco poético y me voy a ir a un salmo, en el Salmo 104. No lo voy a leer todo para no alargar el tiempo, pero quiero leer por lo menos el versículo 24, que es el que me interesa, ¿no? Vamos a buscar Salmos, Oseas, Jeremías, Isaías, Proverbios, Salmo. Vámonos al Salmo 104, que es el cántico de alabanza al Creador. Versículo 24, que dice lo siguiente, ¿no? Estoy con la Dios habla hoy. Eh, ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. ¿No? Me encanta ese salmo. La evolución puede ser una herramienta que Dios usó para crear la vida. Ojo, es una hipótesis, ¿no? Dios puede guiar el proceso evolutivo, así como la gravedad y el electromagnetismo. ¿Se acuerdan que hablamos de las fuerzas que rigen el universo, como son la gravedad y el electromagnetismo? Dios puede ser esa guía, ¿no? Ahora, con respeto a las personas que son ateas, ¿no? Yo tengo mi punto de vista, ¿no? Para mí, personalmente, yo creo de que Dios puede ser esa guía que llevó a la gravedad y el electromagnetismo. Pero si nosotros tenemos una interpretación literal de la Biblia, no vamos a encontrar ni la palabra gravedad ni el electromagnetismo por más de que queramos forzar las cosas. No podemos forzar las cosas. Muy bien, continuamos. Hay partes de la Biblia que apoyan el proceso natural de la creación, ¿no? Por ejemplo, cuando leímos la parte del Génesis, cuando decimos, ¿no? Produzca la tierra seres vivientes. Sino que de un proceso natural, ¿no? De una manera natural, no se está generando los seres vivientes, ¿no? La tierra misma puede participar en la creación a través de la evolución. Pero ahora vámonos a Job, que me parece muy interesante. Es la parte de los diálogos, ¿no? Los diálogos de Job, ¿no? Se saben de que Job tuvo diálogos con sus amigos, ¿no? Creo que eran tres, sí, tres. Me parece de que el capítulo 12, el versículo 7 al 10, habla del diálogo con Sofar, ¿no? Sofar era un amigo y consolador de Job, antes de leerlo, ¿no? Sofar decía que Job estaba siendo castigado por su pecado, decía eh, Sofar. Pero bueno, vamos a buscar. A ver, Job, mientras les hablaba, estaba buscando un poco. Capítulo 12, versículos de 7 al 10. Les voy a leer esta parte. ¿Ya? Dice, pregunta a las bestias o a las aves, ellas te pueden enseñar. Miren, ¿eh? ¿Y qué hacen los paleontólogos? Si bien no les preguntan a las bestias o a las aves, ustedes saben de que en la paleontología, cuando analizan los huesos, cada hueso es una historia. Uno puede describir, hacer análisis científicos en laboratorio y puede obtener información científica de los huesos. Entonces yo voy a esto, ¿no? Pregunta a las bestias y a las aves, ellas te pueden enseñar, como si fuera directo para un paleontólogo, ¿no? También a la tierra y a los peces del mar puedes pedirles que te instruyan. ¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo con su mano? En su mano está la vida de todo ser viviente. Esta es una respuesta que le da Job como una defensa, ¿no? Ante su amigo, aunque más parecía enemigo que amigo, ante Sofar, ¿no? Les voy a decir cómo se escribe Sofar, Zofar. Es muy bonito el libro de Job, muy interesante, pero bueno, como hay poco tiempo, no podemos explayarnos mucho sobre esta parte. A mí como me encantaría explayarme toda la madrugada en esto, pero no. Muy bien. Entonces podemos entender que la naturaleza revela a Dios y sus procesos como la evolución, ¿no? Yo si fuera paleontólogo, yo soy arqueólogo, si fuera paleontólogo, usaría estas partes, me refiero a un paleontólogo creyente en Dios, ¿no? Usaría estas partes como,
como inspiración, ¿no? Estas palabras de Job. Muy bien. La evolución habla del cómo y la Biblia del por qué, ¿no? Eso ya lo explicamos. La ciencia explica procesos, descripciones, la selección natural que vamos a hablar ahorita, tiempos, fenómenos, etcétera. La Biblia responde preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? Etcétera. Eso quiere decir de que la Biblia tiene un pensamiento filosófico. Recuerden que la teología es parte de la filosofía. Entonces, más que todo una forma de pensamiento filosófico. Hay pensamiento filosófico ateo, pero también hay pensamiento filosófico creyente. Entonces, los filósofos creyentes, los que tienen un pensamiento filosófico creyente, como es el caso de muchos pastores, muchos sacerdotes, eh, se basan en la Biblia para responder el quiénes somos, por qué sufrimos o cuestiones así, preguntas filosóficas, ¿no? Pero no, Biblia no es un libro para preguntas científicas. ¿Se puede usar como referencia? Sí, especialmente los libros históricos de la Biblia, ¿no? Como el caso de las crónicas, los reyes, los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Hay partes de la Biblia que pueden ser usados como referencia, ojo, solo como referencia. Pero es necesario hacer investigaciones arqueológicas, poder analizar un poco más. Muy bien, continuemos. Hay un autor que me encanta de acá de Estados Unidos, que es Francis, mi tocayo, Francis Collins, ¿no? Lo estoy leyendo como en español, ¿ya? C de casa, O, L, L, I de Inés, N de nana, S de sapo, Collins. Lo estoy leyendo como en español. Que tiene una obra que se llama El lenguaje de Dios, que fue publicado el 2006. Ahí narra muy bonita cómo se convierte de ateo que era, se vuelve creyente en Dios, ¿no? Eres un científico destacado, ¿no? Un genetista, fue jefe del proyecto Genoma Humano, estuvo a cargo en las dependencias de genética, tanto en muchos gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Tanto demócratas como republicanos. Y Dios utilizó, ¿no? Francis Collins dice que Dios utilizó el proceso evolutivo para crear vida, ¿no? Y lo hizo un genetista, ¿no? Un académico, un científico, un catedrático. Ya también desde mucho antes San Agustín, me olvidaba de San Agustín, ¿no? En su obra muy hermosa, les invito a que la lean, La ciudad de Dios, habla, advertía, ¿no? Que no hay que leer el Génesis de forma literal, ¿no? Ya San Agustín como que ya se daba cuenta que muchas personas eh, tenían una lectura literal del Génesis y se refería específicamente al Génesis, ¿no? Otro investigador académico americano también de los Estados Unidos, Kenneth Miller, o Miller, podríamos decirle. En español sería M de mamá, I de Inés, L de Lola, L de Lola, E de nano, L de ratón. Kenneth. Kenneth Miller. Voy a deletrear Kenneth para que lo puedan escribir y después buscar en su Google, si les interesa. K de kilo, E de nano, N de nana, N de nana, E de enano, T de tía, H de humo. Kenneth Killer, de USA, de los Estados Unidos. Y tiene una obra que sí le sugerí, no en este podcast, sino en un programa que tuve que se llamaba Democratizando la Ciencia hace un par de años. Sí lo sugerí, en una conversación con un sacerdote, con el padre Castro, que es el libro Buscando al Dios de Darwin. Muy interesante, se publica en el año 99 del siglo pasado, en 1999. Es un poco más antiguo que el libro de Collins, que era del 2006. Y Miller es un biólogo molecular, catedrático de la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Y él defiende que la evolución no contradice la existencia de Dios. Y ahora vamos a Irlanda. Ya ese científico también, pero es un científico sacerdote anglicano, irlandés, Alistair McGrath. Voy a deletrearlo. A de avión, L de Lola, I de Inés, S de sapo, T de tía, E de nano, L de ratón. Alistair, Mac, M, C, M de mamá, C de casa, de ahí separado, Grant. G de gato, R de ratón, A de avión, T de tía, H de humo. Que tiene un libro muy interesante del 2011, es un poco más moderno que los otros dos anteriores, que les recomiendo que lo lean, del año 2011, que se llama El darwinismo y lo divino, ¿no? Alistair es un bioquímico y sacerdote anglicano irlandés.
Él plantea la reconciliación entre la ciencia y la religión. La evolución es compatible con la creencia en Dios. Y hay una rivalidad, una polémica, ¿no? Con Richard Dawkins, una realidad ideológica, podríamos decirlo. Hoy te voy a explicar sobre Dawkins. Le voy a leer Richard Dawkins. Lo estoy diciendo en español, ¿ya? Richard, R de ratón, I de Inés, C de casa, H de humo, A de avión, R de ratón, D de dedo. Anótenlo, por favor. Y su apellido Dawkins es D de dedo, A de avión, W, perdón, W, W de water, vamos a poner K de kilo, I de Inés, N de nana, S de sapo, Richard Dawkins. Y en esta rivalidad, Alistair publica un libro que se llama El espejismo de Dawkins. Es una respuesta a la obra de Dawkins, porque Dawkins tenía una obra que se llama El espejismo de Dios, ¿no? Y ahora hablemos un poco de Dawkins, ¿no? Dawkins es un científico británico catedrático de Oxford, una prestigiosa universidad, que es británico a pesar de que nació en Nairobi, Kenia, ¿no? Es uno de los blancos que nacieron en África y tiene una obra que se llama El espejismo de Dios. No existe un creador sobrenatural, la fe religiosa es un engaño, dice Dawkins. Y él tiene una interpretación materialista de la evolución. Como podemos ver, no, ¿cómo lo puedo explicar? Lo voy a explicar bonito. Dentro de la Biblia y la evolución, hay personas que dicen que Biblia y evolución se contradicen. Y de las personas de que Biblia y la evolución se contradicen, hay dos vertientes. Una vertiente es la que ya mencioné del literalismo bíblico mal aplicado, le digo yo, que es un sector de los creyentes. Pero hay un sector ateo que también lo niega, obviamente porque es ateo, lo niega, y ese sector ateo tiene una interpretación materialista de la evolución, materialista, ¿no? Usualmente esa interpretación lo tienen generalmente los marxistas, pero también hay personas que no son marxistas, que son incluso hasta antimarxistas, ¿no? Anticomunistas, que también son ateos, ¿no? Y también tienen una interpretación materialista de la evolución. Entonces, esta interpretación, uno de los referentes es Dawkins, ¿no? Que tiene una obra que se llama El espejismo de Dios. Obviamente, Richard no es marxista, no lo es, ¿no? Y él habla, ¿no? De que no existe un creador, dice Dawkins, sobrenatural. Y Dawkins dice de que la fe religiosa es un engaño. No, yo les sugiero que lean los dos libros, ¿no? Lean tanto El espejismo de Dios como la respuesta que le da Alistair, ¿no? Que es el espejismo de Dawkins. Le da su respuesta. Es muy interesante esa polémica, ¿no? Muy interesante. Entre una interpretación materialista de la evolución como una interpretación, le vamos a decir, creyente de la evolución, ¿no? Como la fusión de la teoría creacionista con la evolucionista. Entonces, mire cómo son las vertientes, ¿no? No es tan simple como usualmente en las redes sociales dicen, ¿no? Ah, no, evolución es ateo, Biblia es creyente. No, no es así. No es así. Como estoy demostrando ahorita con evidencias, para que ustedes busquen, eh, es que hay creyentes que son literalistas bíblicos y dicen de que la evolución no tiene nada que ver con la Biblia, que la Biblia sí es, pero la evolución no. Pero hay creyentes que no son literalistas bíblicos, sino que analizan de una manera contextual la Biblia, no una lectura teológica, contextual y simbólica de la Biblia. eh, y esos creyentes hacen una fusión eh, de la Biblia con la evolución, no unen. ¿No? Hacen una fusión de la teoría creacionista con la evolucionista, ¿no? Para los que son católicos, por ejemplo, tanto el Papa Francisco, que ya no está, ¿no? Ni Juan Pablo II, reconocieron, ¿no? La teoría de la evolución. Ellos comienzan con la fusión. Pero obviamente eso viene desde mucho antes, ¿no? Y estamos hablando, ¿no? O en la parte científica, estamos hablando de científicos creyentes, ¿no? Así como en la parte teológica, en la parte bíblica, hay dos posiciones, ¿no? La fundamentalista, vamos a decirle, ¿no? La literalista bíblica, mal aplicada, digo yo, y la otra posición es la contextual, ¿no?
la posición contextual, la posición de una lectura teológica, simbólica, contextual, eh, mientras que la otra posición, eh, hay dos posiciones más dentro de las personas que son científicas, ¿no? Una posición creyente, o sea, que admite el mensaje principal de la Biblia, el mensaje teológico de la Biblia, lo junta con la religión, con la ciencia, perdón, con la ciencia, con las teorías científicas, como les digo, responden al por qué, al cómo y el por qué, ¿no? Mientras que otro sector no creyente, que es científico, tiene un punto de vista que dice que la evolución sí y la Biblia no. Para resumir, espero no confundirles. No quiero tratar de hacer lo más sencillo posible. No quiero confundirles, lo voy a repetir de nuevo para no confundirles. Eh, Hay cuatro posiciones, ¿no? Dos posiciones van con la Biblia, dos posiciones van con la evolución. ¿Ok? Ahora, de las dos posiciones bíblicas, hay una posición que es la literalismo, ¿no? Yo digo fundamentalista también. Literalismo bíblico, que dice de que la Biblia sí, pero evolución no. Pero hay otra lectura teológica contextual y simbólica de la Biblia, que es una segunda posición de la Biblia, que sí admite la teoría de la evolución. ¿Ve? Mientras que por otro lado, en el evolucionismo hay dos posiciones, en la ciencia, ¿no? Una posición que sí admite la parte teológica de la Biblia, ¿no? Científicos creyentes, y otra de científicos ateos, que está en contra. Esto quiere decir que, haciendo una analogía, ¿no? La posición eh, fundamentalista, ¿no? La posición fundamentalista bíblica, vamos a decirle del literalismo bíblico, con la posición atea de la evolución, a pesar de que ambas se atacan, se parecen y tienen en común que ambas separan la Biblia de la evolución. Para unos es solo la evolución, para otros es solo la Biblia. Pero hay otras dos posiciones que se parecen, e incluso muchas personas son parte de unas con otras. Vamos a hacerle un centro, ¿no? No, vamos a decir, no es política, pero es como decir un ejemplo, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda y centro, ¿no? Hay una posición de centro, más centrada. Ojo, esto no es política, ¿ya? Es una cuestión académica. Pero estoy dando un ejemplo para hacer una analogía, ¿no? De una posición, ¿no? Bíblica, ¿no? De una interpretación bíblica contextual, ¿no? Y simbólica, y otra una explicación científica que admite la Biblia. Y ya dimos los ejemplos, ¿no? Muy bien, espero no haberlos confundido. Entonces, no son en sí solo dos posiciones, sino son cuatro. Y de las cuatro, dos tienen cosas en común de lo que están en contra, pero se atacan entre sí. Y las otras dos es como si fueran una sola, ¿no? Como si fueran una sola. Continuemos. La evolución no niega la creación de Dios. Y la Biblia no niega la evolución. Yo estoy en la posición del centro, ¿ok? Pero yo me voy, como les decía, ¿no? Yo creo de que el cómo, ¿no? Y el cuándo, y la parte descriptiva va para la ciencia, mientras que el por qué y la cuestión más filosófica va para la parte religiosa, bíblica, el teísmo, ¿no? Entonces decía, ¿no? La Biblia no niega la evolución. No, la evolución no niega la creación de Dios y la Biblia no niega la evolución, es lo que creo yo. La interpretación materialista de la evolución, como la de Dawkins, la que dije, ¿no? Que hablaba el que publicó la obra El espejismo de Dios, es la que niega la creación de Dios. El literalismo bíblico mal aplicado es el que niega la evolución, ¿ok? Pero ahora vamos a qué es la evolución. Y aquí hablamos sobre la Biblia, de citas bíblicas. Me enfoqué más que todo en la Biblia. Ahora vamos a que conozcan qué es la evolución. Usted todavía no ha explicado qué es la evolución. Hemos empezado el debate con la noción que ustedes tienen sobre evolución.
¿no? Pero ahora vamos a ver qué es la evolución, vamos a analizar, ¿no? Yo tengo un concepto de evolución, ¿no? Para mí la evolución es el proceso por el cual los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. A través de muchas generaciones, las especies pueden desarrollar nuevas características, adaptarse mejor a un ambiente o incluso transformarse en nuevas especies. Y para eso hay tres términos importantes, como son variación, herencia y selección natural. En la variación, todos los seres vivos tienen diferencias entre ellos, incluso dentro de la misma especie. No miren a los perros, a los gatos. No, quizá tú puedes tener dos gatos de la misma especie, o tres, pero tienen sus diferencias. Yo tengo mis dos gatas que son igualitas, son gatas, mis gatas que están en Perú, ¿no? Con mi mamá, pardas grises, ¿no? Que son Duquesa y Sassy. Ambas son de la misma, igualitas, de la misma especie. Ni siquiera son gatas. Saben que hay diferentes razas de gatos, no son de la misma raza incluso, pero tienen diferencias. Una es más gordita, otra más delgada, una tiene ciertas características, otras diferentes características, ¿no? Los que tienen mascotas o trabajan con animales se pueden dar cuenta de eso. En los mismos seres humanos, veamos, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Muy bien. Esa es la variación, ¿no? Otro es la herencia, ¿no? Algunas de estas características se heredan, pasan de padres a hijos, ¿no? Y la selección natural en la cual sobreviven las especies que se adaptan mejor a los cambios de la naturaleza. Y el tiempo, que son millones de años. Regresemos ahora un poco más al pasado, hablemos de fijismo y evolución, ¿no? El fijismo dice de que todo es estático, ¿no? Acuérdense cuando hablamos de los primeros filósofos, ¿se acuerdan? En el episodio uno hablamos del versus, ¿no? Entre Parménides y Heráclito, que eran dos posiciones diferentes de ver las cosas. Para uno todo era estático, era fijo, mientras que para Heráclito todo era movible, todo cambiaba, ¿no? Y obviamente yo les dije que yo me voy más hacia Heráclito que para Parménides, ¿no? A pesar que el mismo Sócrates, Platón, Aristóteles iban más para Parménides, ¿ah? Pero bueno, más allá de eso. mm, el fijismo es como decir una continuación de lo de Parménides, en la parte de la naturaleza, que decía que nada cambia, todo se mantiene, no hay evolución. O sea, las personas que no eh, niegan la teoría de la evolución son fijistas, no fijistas, todo fijo. Mientras que la evolución habla del cambio. En el siglo XVII, más o menos en los años 1600 y pico, hubo un arzobispo, James Ussher, lo voy a deletrear, U de uva, S de sapo, S de sapo, H de humo, E de enano, R de ratón, teólogo e historiador irlandés, dijo que Dios creó el mundo y le puso una fecha, el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo a las 6 de la tarde. Ese es un claro ejemplo de un literalismo bíblico mal aplicado. Obviamente que esto ya no tiene validez. Y aunque no lo crean, hay personas que actualmente piensan eso, ¿no? Pero bueno, se les respeta, ¿no? Se les respeta, pero sí, para mí están completamente equivocados, ¿no? Un literalismo bíblico mal aplicado también, ¿no? Y durante muchos años se creía, ¿no? Que la Tierra se creó un 23 de octubre, ¿no? Del 4004 antes de Cristo a las 6 de la tarde. Pero luego viene el padre de la prehistoria, ¿no? Jacques Boucher de Crevacœurs de Peters, francés, y en 1847 publica la famosa obra Antigüedades Célticas y Antediluvianas y data instrumentos y animales de 10.000 años de antigüedad a más. 10.000 años para más. Entonces, él a demostrar científicamente estos 10.000 años de antigüedades, de sus evidencias paleontológicas y geológicas, y por qué no arqueológicas también, eh, se tira abajo la teoría de Usher, ¿no? Y ahora vayamos a Jean-Baptiste Caballero de Lamarck, ¿no? Que en 1809 plantea la primera teoría de la evolución, ¿no?
O sea, Darwin no es el primero en plantear científicamente la evolución. El primero en plantear científicamente la evolución fue Jean-Baptiste Caballero de Lamarck, que plantea su teoría de la evolución en su obra en 1809 que se llama Filosofía Zoológica. ¿Mm? Y este es el ejemplo de las jirafas, por ejemplo, ¿no? Habla del movimiento, ¿no? De la mutación por movimiento, habla, ¿no? Por el uso, por el uso y desuso. Obviamente que si bien su mérito de él es plantear los cambios, que hasta ahora sigue vigente los cambios, hay cosas obviamente que ya están desfasadas, ¿no? Que se han superado, ¿no? Como el caso del uso y desuso. Por otro lado, tenemos a James Hutton, lo voy a deletrear, James, es decir, el nombre del apellido es H de humo, U de unicornio, T de tía, O de oso, N de nana. En 1788 publica su teoría de la Tierra y como una continuación de eso, Charles Lyell en 1830 publica en sus tres volúmenes sus famosos principios de geología, ¿no? Ambos influyeron en Darwin porque trataban de la geología de la Tierra, no influenciaron mucho en Darwin para posteriormente plantear su teoría de la evolución, ¿no? Que más se conoce la evolución por Darwin, ¿no? A la mayoría de personas que han escuchado la palabra evolución en algún momento relacionan la evolución con Darwin, ¿no? Así es. Entonces, eh, en 1859, hablamos ahora de Darwin, Charles Darwin plantea su teoría de la evolución en su obra El origen de las especies por medio de la selección natural. Una obra muy, 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 pero muy interesante. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Darwin, ya para concluir un poco. Eh, Darwin fue un naturalista, un académico, un científico británico que hizo unas expediciones científicas en el famoso Beagle, un barco, ¿no? Un barco que una expedición científica inglesa. Les voy a leer les voy a deletrear. Ya. Es B de bueno, E de enano, A de avión, G de gato, L de Lola, E de enano, Beagle. El barco donde Darwin hizo sus investigaciones, ¿no? Él recolectó muestras, analizó tanto especies de flora como de fauna, o sea, aves y animales y plantas, ¿no? Animales y plantas de muchas partes, especialmente de América del Sur, ¿no? Incluso pasó por Perú, ¿eh? Darwin estuvo por Perú, por Brasil, por Argentina, por varios lugares estuvo. Y él, en su libro, muy bonito, le invito a que lo lean, justo habla en su experiencia en la isla de los Galápagos. En las islas de los Galápagos en Sudamérica, él habla de los pinzones. Cuando él analiza los pinzones de las islas Galápagos, es cuando a él se le prende el foquito de la evolución. No. Obviamente que tenía influencias anteriores, ¿no? Porque él dice, ¿no? ¿Por qué los organismos se parecen unos a otros? Las Galápagos son unas islas, ¿no? Dice de que los organismos, especialmente de los pinzones, dice, ¿por qué se parecen unos a otros a los de tierra firme de Sudamérica y son diferentes a las otras partes del mundo? O sea, ve diferencias de los organismos por geografía, ¿no? Entonces, él a ver lo de los pinzones empieza ya con la teoría de la evolución. Pero ya tenía influencias, ¿no? Como de las obras de Lyell, que ya leyó, ¿no? Y también el mismo Malthus influye en su teoría de la lucha por la existencia. Thomas Malthus influye en Darwin. Y también por la selección artificial de esa época, ¿no? La selección artificial de la época hacía que, por ejemplo, creaba nuevas razas de perros, ¿no? Actualmente también hay selección artificial, ¿no? Unos que quieren crear razas de perro, mejorar las razas en la ganadería, etcétera. O sea, así como había selección artificial hecha por el hombre, Darwin decía de que también podía haber una selección natural. Y esa selección natural es la que hace la evolución de las especies, donde a través de las cuales la mayoría de especies
algunas, perdón, de especies se adaptan, ¿no? ¿Qué viene a ser la adaptación? La sobrevivir, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos el episodio pasado de la historia de la Tierra? Vimos que hubieron muchas extinciones masivas, una gran cantidad de extinciones masivas, ¿no? Unas cinco, dijimos, ¿no? Unas cinco extinciones masivas. Entonces, esas extinciones masivas, hubieron especies que se adaptaron y otras sobrevivieron y otras desaparecieron también. Pues fue la selección natural la que determinó esa evolución de las especies, ¿no? Hecha por la naturaleza. Ahora, si combinamos la teoría creacionista, podemos decir de que esa selección natural tiene la firma de Dios, ¿no? Y Darwin no fue el único que planteó, sino también Wallace, ¿no? Un norteamericano, Wallace, trabajó junto con Darwin, ¿no? Primero, paralelamente, cada uno llegó a sus conclusiones y luego se juntaron, ¿no? Pero más es conocido Wallace. Por otro lado, tenemos a Gregorio Mendel, si bien él no era evolucionista, ojo, pero sin querer, Mendel aporta cuestiones que van a ser usadas por los que somos evolucionistas, ¿no? No creemos, sino llevamos esta teoría, que creemos que es válida eh, para esto, ¿no? En 1865, Gregorio Mendel, un monje, publica su artículo científico que se llamaba Experimentos sobre la hibridación de plantas. Habla de los guisantes. Presentado a la Sociedad de Historia Natural en el Reino de Bohemia en esa época, ¿no? Actualmente es la República Checa, ¿no? Una era parte, ¿no? Esa época creo que era el Imperio Austriaco, luego el Austrohúngaro, creo, algo así. En esa época, y había un reino en ese imperio que se llamaba el Reino de Bohemia, que actualmente está dentro de la actual República Checa, ¿no? Y Mendel habla de las leyes de la herencia, y en base a eso ya se inician los estudios de la genética, ¿no? De los genes, ¿no? De la biotecnología en el siglo XX y luego XXI. Entonces, actualmente la evolución se basa en la selección natural de Darwin, en la herencia cuyas bases las puso Mendel y luego se continúa, y en la genética, ¿no? Y también en el registro fósil de la evolución, ¿no? Basado en investigaciones de excavaciones de los paleontólogos. Les invito a revisar por internet, ¿no? Les voy a dar una lista para que revisen. Por ejemplo, a ver, ¿cuál se me ocurre? Hay una línea de tiempo con fósiles en una obra que se llama de Douglas Palmer. Douglas, D de dedo, O de oso, U de unicornio, G de gato, L de Lola, A de avión, S de sapo, Palmer, P de papá, A de avión, L de Lola, M de mamá, E de nano, R de ratón, que se llama La evolución, la historia de la vida. Otro del mismo Richard Dawkins, ¿no? Si bien es filosófico, un filósofo, como les digo, materialista, no radical, ¿no? Que se llama El cuento del antepasado, que también da datos fósiles, ¿no? O sea, uno cree o no en Dios, uno puede radicalizar, tiene que leer todo. Yo le sugiero eso, ¿no? Para tener pensamiento crítico, uno tiene que leer todo. Y también hace datos fósiles bien presentados, ¿no? En el cuento del antepasado. La vida maravillosa, ¿no? Este autor de Gould, G de gato, O de oso, U de unicornio, L de Lola, D de dedo. Y otro, si ya eres un lector mucho más, ¿cómo les explico? Mucho más académico, pueden leer a Neil Shubin, ¿no? Neil Shubin. Estoy leyéndolo en español, ¿ya? Pero lo voy a deletrear igual. N de nana, E de nano, I de iglesia, L de Lola, del apellido. S de sapo, H de humo, U de unicornio, B de bueno, I de Inés, N de nana, ¿no? Que habla de la transición de los peces a los humanos con fósiles y embriología. De allí Dean Falk, D de dedo, E de nano, A de avión, N de nana. De allí F de foca, A de avión, L de Lola, K de kilo, The Fossil Chronicles.
Las crónicas fósiles podemos interpretarlo, ¿no? Y hay más, ¿no? Por ejemplo, hay uno en español, ¿no? Evolución del mayor espectáculo sobre la Tierra, del mismo Dawkins, ¿no? Y esos son algunos libros que les puedo recomendar. Ustedes pueden navegar por internet y ver evidencias paleontológicas de la evolución. Pueden ver las imágenes, todo lo demás. Pero busquen fuentes que sean serias, por favor, porque también hay noticias fake por internet. No se guíen solamente en Wikipedia, a veces Wikipedia y el mismo ChatGPT cometen errores. Ojo, entonces tienen que investigar muy bien. Yo les di algunas sugerencias. Yo sé que hay algunas conclusiones finales que quiero llegar. Espero no haberme sobrepasado con el tiempo, creo que sí lo hice. Es que la evolución no se cree. La evolución es una teoría científica explicada con evidencias. Ojo, en la evolución no se cree. No es una cuestión de fe. En la Biblia sí se cree. ¿Ok? No hay que ser ateo para darse cuenta y comprender la evolución, ¿no? Otro, la evidencia observable en la evolución no se trata de observación directa, ¿no? Eso lo mencionamos, no me acuerdo si lo mencionamos o no, con el estudio de los átomos, por ejemplo, ¿no? Al átomo no se lo puede observar directamente, pero sí se lo puede calcular y ver su interacción, ¿no? Por ejemplo, la bomba atómica, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, la evidencia observable en la evolución no se trata de observación directa. Se trata de evidencias concretas como los restos fósiles de millones de años de antigüedad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un resto fósil, ya para terminar, ¿no? Es el Proailurus, lo he pronunciado mal, disculpen, el Proailurus, que tiene aproximadamente 30 millones de años y extinto, ¿no? Y que apareció en el Oligoceno y el Plioceno. En el Oligoceno y terminó en el Plioceno, desapareció en el Plioceno. O sea, apareció en el Oligoceno y se extinguió en el Plioceno. Se han descubierto fósiles en Mongolia, en Alemania, en España y otros lugares más. Y se dice de que la especie lemarensis, ¿no? El Proailurus lemarensis, es el más antiguo, porque hay tres de ellos, ¿ah? El lemarensis, el mayor y el bombonbenensis, algo así se pronuncia. Y dice de que este era un poco más grande que un gato doméstico y pesaba más o menos 20 libras, o sea, 9 kilos. Y se dice de que este es el antepasado del gato. Yo tengo mi gato. Quiero dar el ejemplo en base a mi gato que lo observo, ¿no? Me gusta observar mucho a mi gato, ahí está durmiendo un poquito. Entonces, ese es el antepasado del gato. Y en estos fósiles de ese ser ya no existen, ¿no? Ha sido encontrado en las excavaciones de los paleontólogos. Me gustan más las excavaciones de Mongolia, por ejemplo. Y el 2007, mira, primero la parte paleontológica, ¿no? Para una evidencia de la evolución, ¿no? Del gato. El 2007 se hizo un análisis genético con investigadores del proyecto Genoma del Gato, ¿no? Estos investigadores presentaron en la revista científica Genome Research la secuencia del genoma del gato doméstico y su código genético. O sea, fue el 2007, miren, hace cuánto tiempo. ¿No? Ustedes saben que el gato científicamente se le dice Felis catus, ¿no? ¿No? Como ustedes sabrán, los gatos tienen 19 pares de cromosomas, pares, ¿ah? Mientras que los humanos tenemos 23 pares, ¿no? Y bueno, ¿no? Y obviamente, ¿no? Una de las cosas que me olvidé ya para concluir, para finalizar, es la relación que hay entre evolución y reproducción, ¿no? Obviamente, ¿no? Los rasgos genéticos en los cromosomas pasan de padres a hijos, de padres a hijos, padres a hijos, ¿no? Cuando me refiero a padres, me refiero a padre y madre. Ah, hablando de padre y madre, ¿no? Quizá esto les pueda sacar, ¿no? A las personas que son un poco radicales, los podría sacar de foco, ¿no? Pero es importante que les invite a investigar, ¿no? Por ejemplo, ustedes no sé si han visto Buscando a Nemo, ¿no? Y Nemo es un pez payaso. Y no me refiero para burlarme de la caricatura, ¿no? Sino de que el dibujo de Nemo, la caricatura de Nemo, se basa
en el pez payaso. Es un pez, existe, investiguen qué es el pez payaso, pongan, ¿no? Eh, y el pez payaso nace macho y se convierte en hembra. Es monógamo. ¿Cómo? O sea, ¿hay una transición? Sí, hay una transición. Es un animal, un pez, que nace macho y se convierte en hembra. Se convierte en hembra. Eh, y por otro lado está el pez Napoleón, que nace hembra y se convierte en macho. Habría que analizar un poco esto, ¿no? Estamos mucho más allá del tema de la evolución, ¿no? Solo para que ustedes investiguen y puedan agarrar sus datos, ¿no? Por otro lado, hablemos del caballito de mar. Quería darles un dato, ¿no? Justo me acordé cuando dijeron macho y hembra, ¿no? Quería que pensemos críticamente ese tema que también es polémico, ¿no? De lo que le llaman, o sea, una cosa es ideología de género, ¿no? Y otra cosa es la parte académica, ¿no? Yo no creo en la ideología de género, ¿no? Para mí la ideología de género no es científica, no es académica. Pero sí, que no cree en la ideología de género no quiere decir que no tenga mis puntos de vista eh, de las realidades científicas, académicas, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Hay cosas que no se pueden negar. Entonces, así es. Nos quedamos en el caballito de mar, ¿no? El caballito de mar, si bien es heterosexual, porque, ojo, hay homosexualismo en muchos animales, ¿no? Prácticamente casi todas las especies que se han detectado hay homosexualismo, ¿no? Pero el caballo de mar suele ser heterosexual. No he visto casos todavía. Creo que sí hay, pero no los he investigado de heterosexualismo en el caballo de mar. Perdón, de homosexualismo. El caballo de mar es heterosexual, ¿no? Para los que no saben o de repente no se acuerdan, homosexual son personas que tienen atracción física por personas del mismo sexo, mientras que heterosexual son personas que tienen atracción física por el sexo opuesto, ¿no? O sea, hablamos de masculino y femenino. Entonces, el caballo de mar suele ser heterosexual, pero hay una cosa muy increíble, ¿no? Y acá vamos justo al tema de cómo la reproducción es diferente en cada individuo, ¿no? No, en el caballo de mar, la hembra deposita sus huevos en la bolsa incubadora que lleva el macho. O sea, miren, o sea, el caballo macho tiene relaciones sexuales con la hembra, ¿no? El macho con la hembra. Pero la hembra pone el huevo dentro del macho, en la incubadora. Y es el macho el que lleva la gestación y es el macho el que da luz. No es la hembra, sino el macho es el que da luz. Por otro lado, el caso de los pingüinos, ¿no? Hay muchos casos de homosexualismo en los pingüinos. ¿No? Se puede decir más que todo gays, ¿no? O sea, sexo masculino con masculino, ¿no? Que hay parejas del mismo sexo y esas parejas del mismo sexo de los pingüinos suelen robar huevos para luego cuidar y alimentar los polluelos juntos como en una pareja heterosexual lo haría, ¿no? O sea, hacen una familia animal, ¿no? Los pingüinos. Por otro lado, las gaviotas, que hay muchos casos de lesbianismo, vamos a decir entre comillas, ya, entre comillas porque no son seres humanos, ¿no? Son animales. Entonces las gaviotas hembras, ¿no? Las hembras pueden formar parejas estables entre sí. Sin embargo, una de ellas se aparea con un macho y luego lo deja al macho, ¿no? Y pone los huevos y crea con su pareja hembra los polluelos, ¿no? A eso se le conoce como reproducción asistida. O sea, por un lado los pingüinos adoptan entre comillas, porque se los roban, ¿no? Los huevos. Mientras que las gaviotas hembras hacen una reproducción asistida. Pero hay otro caso más, ¿no? Y el caballo de mar es un caso más increíble, ¿no? Si bien es heterosexual, pero es el macho el que da luz a los caballitos de mar, ¿no? Y ya vimos el cambio de sexo tanto en el pez payaso, que es el macho que se convierte en hembra, y el pez Napoleón, que es la hembra la que se convierte en macho, ¿no? La lagartija Aspidocelis. Este es un caso ya de reproducción, se podría decir, asexual, podríamos decirle así. Les voy a explicar y ustedes le darán su análisis, ¿no? Es una lagartija, la lagartija Spidocelis
Es una lagartija que se le conoce también como cola de látigo, que se encuentra en el oeste de México, ¿no? Más que todo por las regiones de Guerrero, Puebla, Morelas, ¿no? O Morelia, Morelas. Bueno, por la parte del oeste, ¿no? Y del sur de México. Y también en otros estados mexicanos, ¿no? La cola de látigo. Y si bien su reproducción es asexual a través de la partenogénesis, o sea, no necesitan del macho, porque no hay macho. Todas son hembras. Todas son hembras. Sin embargo, ellas tienen relaciones sexuales entre ellas, ¿no? O sea, una se monta a la otra y dan a luz sin machos. Es una reproducción asexual, porque hay casos de reproducción asexual, ¿no? Entonces son cosas para que ustedes abran su mente, ¿no? Eh, eh, con respecto a todas estas situaciones, ¿no? Yo este podcast lo hago más que todo para que pensemos críticamente, para hacer pensar a las personas que tomen sus propias conclusiones y que investiguen, ¿no? Yo les estoy dando los datos, ustedes investiguen si son ciertos, pero investiguen por fuentes correctas, porque en Internet también hay informaciones fake, o hay informaciones que estén validadas científicamente. Bueno, por lo menos por Wikipedia, ¿no? Aunque Wikipedia es muy básico y contiene errores, pero por lo menos tiene cierta validación, ¿no? Y bueno, y mucho cuidado con ChatGPT, porque a veces ChatGPT dice cosas con errores, ¿eh? Mucho cuidado. Eh, muy bien. Para concluir, eh, para mí, para mi punto de vista, la Biblia, la teoría creacionista y la evolucionista se pueden fusionar, pero mi punto de vista creacionista no es literalista, sino que voy a la idea principal, que Dios se vale de la naturaleza para crear, ¿no? Y esta vez a través de la evolución. Mientras que la parte evolucionista, no porque fusiono ya las dos teorías, bueno, no, muchas personas como las que mencioné, ¿no? Pero yo soy parte de, ¿no? De esa corriente, podemos decirle. Eh, es la evolución de las especies, una teoría, no una creencia. Como le decía, la ciencia explica el cómo, ¿no? Mientras que la parte teológica, religiosa, explica el por qué, ¿no? Eh, y ese es mi punto de vista, ¿no? Y por otro lado, voy a la parte de la reproducción. Para mí, analizar la reproducción es un elemento fundamental para poder comprender la teoría de la evolución, ¿no? ¿Y por qué mencioné los casos atípicos que no son de machos y hembras? Porque existen y posiblemente han existido en el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir que en el mundo animal eh, solo machos y hembras pueden tener eh, crías, sino también hay diferentes casos, ¿no? ¿No? Incluso también el término de hermafrodita, ¿no? Hay seres, ¿no? Incluso algunos seres humanos se investiguen, ¿no? Que nacen con los dos sexos, nos nacen así. Entonces, más que todo este podcast es para que analicen y más que todo para combatir el fanatismo, ¿no? Sea el fanatismo ateo como sea el fanatismo religioso, ¿no? Y bueno, yo sí, personalmente sí creo en Dios, ¿no? Creo en Dios, creo que Dios sí existe, pero no voy a imponer mi punto de vista sobre los demás, ¿no? En mi punto de vista, simplemente en este podcast yo muestro evidencias para que la gente pueda pensar, sin ningún tipo de sesgo ideológico o religioso. Espero no haber incomodado y si hay refutaciones o hay cuestiones que no compartan, les invito a que me pregunten, que conversemos, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad, simplemente doy mis humildes puntos de vista en base a las evidencias académicas. ¿Ok? Muchas gracias. La próxima semana vamos a hablar de un tema mucho más candente que es la evolución humana.
y un poco de Platón y Aristóteles. Y ahí sí nos vamos a enfocar más en evidencias más concretas y voy a dar más datos. ¿Ok? Muy bien, que tengan una excelente noche y bendiciones a todos. Dios me los bendiga.